Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Pilar Tello, coordinadora de género del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA Internacional. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. Pilar, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio, por la invitación y por poder compartir con ustedes la noticia sobre la guía que hemos trabajado. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y como bien dices, vamos a contarle a nuestros televidentes que IDEA Internacional ha presentado una guía para una ciudad amigable, se llama La Calle Está Dura y por supuesto es fruto del trabajo y del esfuerzo de IDEA Internacional junto a muchísimos colectivos. Cuéntanos un poco qué es lo que se presenta, cuál es el contenido de esta guía. Exactamente, en realidad IDEA ha sido como una suerte de articuladora de varios colectivos. Nosotros trabajamos con algunas organizaciones que tratan de promover y de visibilizar los derechos que están siendo vulnerados para colectivos. Estamos hablando de poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad, indígenas, comunidades LGTBIQ y mujeres inclusive, que a pesar de no ser una minoría en nuestro país, tienen muchos derechos que están siendo vulnerados. Entonces lo que hemos hecho es trabajar con algunos aliados y ellos a su vez han convocado a otros más. Perfecto. Y han sido como 50 colectivos que han estado trabajando en temas específicos a las demandas que ellos tienen. Entonces se ha elaborado un conjunto de demandas y se han consensuado propuestas muy concretas sobre determinados derechos, salud, educación, seguridad, que son además coincidentes. Y ha sido muy curioso porque, claro, las organizaciones, a pesar de que trabajan los mismos temas, muchas veces no tienen necesariamente las mismas agendas. Claro. Entonces, parte del proceso y del aprendizaje ha sido justamente llegar a estos consensos, a ver cuáles son los temas que son coincidentes para todos y para todas, para sistematizarlos y presentar a los candidatos y candidatas. Bueno, esto es buenísimo porque entendemos entonces que el proceso no ha sido solamente el recojo de información por parte de IDEA Internacional, sino que estos colectivos han podido compartir entre ellos, como bien has dicho, esta agenda, encontrar consensos importantes para el desarrollo de nuestra ciudad, porque es importante hacer hincapié en que estamos hablando de medidas sobre Lima Metropolitana. Exacto, es sobre Lima Metropolitana para hacerla como una ciudad más habitable, más amigable y más accesible, o sea, que todos realmente se sientan bienvenidos y que puedan vivir tranquilamente. Porque hay grandes diferencias. Puede ser que una persona afro, por ejemplo, no se siente insegura en la calle, pero sí no se sienta bienvenida, sienta que hay cierta discriminación. A una mujer joven se le hace, de repente no se sienta discriminada, pero sí se siente insegura. Entonces la problemática de cada población es completamente diferente y hay que tener en cuenta todas esas problemáticas para ver cómo se hace para que esta ciudad sea más amigable, más habitable y podamos vivir más tranquilamente todos y todas. Mientras más específicos seamos respondiendo a las necesidades de cada grupo, la respuesta o el impacto va a ser más positivo, porque muchas veces creemos pues que la agenda debe ser general, ¿no? Y que lo que pasa en Lima quizá pasa en otras ciudades, pero no necesariamente. Sí, exactamente, no necesariamente, y además por eso es importante convocar a los mismos colectivos que son finalmente los que sufren o los que se sienten vulnerados o que se sienten afectados, ¿no? Por ejemplo, ha sido curioso ver las personas con discapacidad, como nos decían, en realidad hay muchas veredas, muchos lugares señalizados, pero no es como un continuo. Claro. Por ejemplo, alguien decía, yo voy en mi silla de ruedas, puedo llegar hasta el ómnibus, pero a la hora de llegar al ómnibus no tengo cómo subir al ómnibus, o sea, ¿quién me ayuda? O voy en el Metropolitano, a veces tengo dificultad porque la silla se queda trabada entre la rampa y la unidad. Y si logra subir, no hay manera de ubicar dentro del Metropolitano porque no estamos adecuados. Primero, que no estamos adecuados, digamos, como infraestructura. Y segundo, que no estamos sensibilizados nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Eso en principio, ¿no? Porque la sensibilización tendría que también llegar a nuestras futuras autoridades. Exacto. Para que cuando estén o sean electas, se conviertan en agentes de cambio y tomen las decisiones pertinentes a estos grupos. Sí, porque además la gestión de la ciudad hay que recordar que no depende solo de unos, no solamente es la autoridad. Sí. Es la autoridad que encabeza este tema, pero la gestión de la ciudad también depende de todos nosotros, cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos, qué cosas hacemos. Siempre recordamos que una municipalidad o un gobierno local o un gobierno nacional, tenemos una autoridad y ciudadanos. Hay mandantes y mandatarios. Quien tiene el mandato en realidad es el mandante. El mandante somos todos los ciudadanos y el mandatario es la persona que es elegida. Por lo tanto, el mandatario es quien recibe nuestro encargo. Y nosotros debemos darle claramente cuál es el encargo que le estamos dando, que está asumiendo, y esta persona tendrá que responder sobre ese mandato que está recibiendo. Entonces es una suerte de cogobierno, tenemos que estar participando todos, no solamente responsabilidad de unos, sino de todos.
Y en eso, por ejemplo, las políticas públicas también tienen que dirigirse a empezar a hacer cambios en lo cotidiano, ¿no? Vemos que la corrupción, por ejemplo, la vemos en el nivel macro, que son los grandes temas de corrupción, pero hay pequeña corrupción que está tan cotidianamente naturalizada. Exacto. O sea, coimear al policía no es natural, es microcorrupción. Pasarse en luz roja no está bien, botar la basura a la calle no está bien. Entonces son pequeños actos que parecen insignificantes, pero los repetimos tan constantemente. Van nuestra ciudad, ¿no? Exacto, que de repente nos damos cuenta que, bueno, esto no importa y va creciendo, digamos, y nos damos cuenta que de repente es un caos, el caos en el que estamos viviendo, y tenemos responsabilidad todos. Entonces tenemos que empezar a cambiar todos, autoridades y ciudadanos, a ver cómo hacemos para que esta ciudad sea más amigable y podamos vivir más tranquilamente. Tocaste el tema de salud, educación, como dos de los grandes consensos de estos 50 colectivos. ¿Qué pasa con la seguridad, por ejemplo? La seguridad es otro de los temas que se ha focalizado, y como te decía, en realidad el tema de seguridad es muy diferenciado para unos y otros. Entonces hay propuestas concretas que están en la guía para que los candidatos puedan recibirlas y quizás algunos de ellos recoger esas propuestas en sus planes de gobierno, porque es el momento, ¿no es cierto? Hay que recordar que las listas de candidatos se presentan hasta el 19 de junio, por lo tanto todavía tenemos un mes como para afinar propuestas de gobierno, hacer propuestas concretas sobre diferentes temas. Y entre paréntesis, también es curioso porque al hablar con organizaciones de la sociedad civil nos damos cuenta de que no necesariamente todos sabemos cuáles son las competencias de un determinado nivel de gobierno. Muchas veces estamos esperando que el alcalde, ¿no?, o el gobernador regional tome ciertas acciones que no necesariamente, como dices tú, competen a su autoridad. Y eso es importante tenerlo claro para que no haya un sentimiento de decepción también en el ciudadano, ¿no? Exacto, o sea, los gobiernos locales, regionales no pueden hacer normas a nivel nacional, eso le toca al Congreso. Por otro lado, el congresista no puede hacer veredas, no le corresponde, o sea, es tener claro hasta dónde va la competencia de cada quien. Y en ese tema, por ejemplo, en educación y salud, por ejemplo, o seguridad, hay temas macro que son más de gobierno nacional, pero temas puntuales, campañas de salud, mecanismos para que el serenazgo funcione mejor, algunas políticas para hacer, digamos, comités de vigilancia que sean más seguros, o sea, un montón de propuestas que van saliendo que se adaptan al gobierno local tranquilamente. Por supuesto, y así, ojo, como el ciudadano tiene que saber cuáles son las competencias de esta futura autoridad. Las autoridades tampoco pueden hacer promesas que no vayan acorde a su cargo, ¿no? Exactamente, y además tendríamos que ser tan vigilantes como que que las autoridades prometan lo que pueden hacer realmente. Hay autoridades que prometen mucho más de lo que realmente podrían hacer siendo elegidas, pero además otras que tienen en sus manos hacer cambios y no los hacen. Entonces es una suerte de varias fichas que tenemos que ir jugando cuidadosamente para que la ciudad finalmente sea realmente un lugar habitable y de confort para todos y todas. Nos hablaba sobre las fechas, ¿no? Claro, por supuesto tenemos hasta o a partir del 19 de junio se presentan ya las listas de candidatos. Tenemos entonces 2 semanas para que las agrupaciones políticas, los candidatos a Lima Metropolitana, hagan suya esta guía, ¿no? Puedan leerla, puedan revisarla junto a sus equipos técnicos. ¿Y cuál sería el objetivo de Idea Internacional? Que algunas de estas medidas sean incorporadas, revisadas, que quizá pueda haber contacto con estos colectivos luego. Sí, nos interesa mucho que las guías, por lo menos las propuestas, sean revisadas y ya cada quien verá qué cosa puede realmente comprometerse a hacer y qué cosa puede ofrecer, que es el primer paso. Pero en un segundo momento, los que sean elegidos, sería clave que puedan tomar contacto con estos grandes colectivos que han participado muy activamente y que les interesa realmente en participar en la toma de decisiones de la ciudad. Tienen la expertise además. Exacto. Presupuesto participativo, diálogos con la autoridad electa, o sea, Miren, son 50 colectivos que por detrás tienen una gran cantidad de gente que participa de los colectivos. Entonces sería súper interesante que quien sea elegido pueda realmente continuar el trabajo que se ha iniciado en este momento. La guía que se ha presentado ha permitido que los candidatos y candidatas puedan tener contacto con estas poblaciones, ¿no es cierto? Entonces habría que hacer el esfuerzo para dar continuidad al trabajo que se ha iniciado acá. Si tuviéramos que hacer, o si tuvieses que hacer una evaluación sobre la participación que tiene la sociedad civil en la elaboración de un plan de gobierno de ciertas agrupaciones políticas, ¿eso se ha venido dando o no es del todo común? ¿Es una práctica que habría que promover más? Sí, en realidad es muy poco común. Normalmente la posibilidad de que participen, digamos, en la toma de decisiones y dando propuestas y apuestas para la gestión
lo hacen los grupos de adultos mayores que normalmente tienen mayor vínculo con las municipalidades. Sin embargo, hay muchos otros colectivos que realmente están dispuestos a dar sus propuestas antes de las elecciones y después de las elecciones también. Claro. Entonces es un tema que vale la pena retomar, continuar y darle mayor sostenibilidad en el tiempo. ¿Cuál sería la ganancia para estas agrupaciones políticas? ¿Cuál sería el impacto, ¿no?, de estos o sobre estos candidatos de efectivamente incorporar a la sociedad civil a través de diferentes colectivos? Es muy importante porque hay que recordar que en democracia elegimos por mayoría a alguien que nos represente. Pero quien sea elegido por esta mayoría tiene que tener siempre presente que no puede gobernar solo para la mayoría, tiene que gobernar para la mayoría, las minorías y los grupos que también son excluidos. Y en ese marco es muy importante porque, claro, todos estos grupos sienten que muchas veces sus derechos no son reconocidos. Y, por lo tanto, tener un espacio para reconocer esos derechos y además hacer políticas públicas que los incluyan es de gran beneficio porque estamos empezando a construir una ciudad más inclusiva. Muy bien, bueno, hay que entender que además es la tendencia, ¿no? Y ojo, no la tendencia porque se haga en otros países, sino porque así es también como lo está pidiendo la misma población. Exacto. ¿No? Hay esta paradoja entre la apatía por lo político, pero también el interés porque la autoridad responda efectivamente a la necesidad de esta población. Claro. Además es parte, digamos, de dar que la autoridad se sienta respaldada porque está reconociendo y está atendiendo las demandas de esas poblaciones. Eso es muy importante para dar, digamos, sostenibilidad o respaldo a la gestión que está empezando. Y no olvidemos que en el caso de los alcaldes, por ejemplo, regidores, son autoridades mucho más cercanas al vecino. Sí, ¿no? Y en los distritos, en las provincias, es la autoridad más... Y esa es una oportunidad en realidad. Sí, es una gran oportunidad para conocerlos, para saber quiénes están, quiénes pueden participar, qué cosa pueden hacer y que tengan actores, digamos, que puedan ser sus aliados en la gestión de la ciudad. Esa es una gran oportunidad para unos y otros. Sabemos que se ha firmado un compromiso entre candidatas y candidatos. ¿Qué es lo que estipula este compromiso? El compromiso es muy sencillo. Sobre todo el compromiso se orienta a que los candidatos puedan revisar esta guía, puedan ver cuáles son las propuestas y de las propuestas vean qué cosas se puede incorporar a su plan de gobierno. Y eventualmente el que salga elegido, que pueda realmente recoger algunas de esas propuestas e implementarlas. O sea, tampoco pedimos, y creo que los colectivos son conscientes que no se puede recoger absolutamente todas las propuestas, claro, porque dependerá también de la mirada política que tenga la gestión, pero en general están orientadas a construir ciudades más inclusivas y yo creo que en realidad ningún candidato ni candidata tendrá reparos en ver porque son realmente temas muy de inclusión social. Si tuviésemos que hablar de la forma en cuanto a esta guía para una ciudad amigable, fuera del aire me decías que bueno, es muy de lectura muy sencilla, incluso es bastante pequeña, no habría mayor excusa, digamos, para dejar el documento al lado del escritorio. Exacto. Inicialmente se trabajó pensando en hacer una suerte de libro, pero el libro creemos que no resulta. Es una guía de 8 hojas donde están las propuestas concretas por derechos y entonces cada quien puede ir viendo cuáles son las que se adecúan más a su propuesta política. Es un documento de muy fácil lectura que pueden ustedes revisarlo y los invitamos a revisarlo. Si hay alguien que esté interesado y no haya podido participar de la presentación, pueden acercarse a la Oficina de Idea Internacional, pueden llamarnos al 422-9800, que es nuestra oficina, o acercarse a la calle Burgos, 530, porque tenemos ejemplares que podríamos compartir con ustedes. Perfecto. Sabemos que la calle está dura, esta guía para una ciudad amigable, está dirigida, como hemos visto, a postulantes a la Alcaldía de Lima Metropolitana. ¿Podría darse o podría utilizarse como un referente en otras ciudades? Podría ser, la metodología que se ha trabajado es muy sencilla también y sería muy interesante además replicar a otras ciudades. Quizá por un tema de tiempos ya no va a poder ser incorporada en los planes de gobierno, pero sí en temas de campaña y sí en políticas públicas cuando sean elegidos quienes sean elegidos en diferentes lugares del país. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Pilar. No sé si quisieras agregar algo, porque claro, la guía, repetimos, está directamente hecha, ¿no?, para organizaciones políticas, pero quizá el ciudadano quiere buscar información, quiere tener acceso a documentación importante de Idea Internacional. Sí, si ustedes quieren, cualquier persona que quiera tener un poco más de información de IDEA y de documentos que producimos en IDEA, pueden visitar nuestra página web, que es www.idea.org.
INT, las 3 primeras letras de internacional. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Pilar Tello, coordinadora de género para Latinoamérica del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.